Hola, bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad estaremos desarrollando los conceptos de estructuras de control de flujo, lo que se conocen también como ciclos. Estos, junto con las funciones, son una de las herramientas que nos permite hacer mucho más versátiles los códigos, y es cuando ya comenzamos a ver una real funcionalidad en los mismos. Para comenzar, para entenderlos, la idea de los ciclos es repetir un código definidas veces, la cantidad que necesitemos. Al igual que el if, la estructura va con una condición, en este caso sería un ciclo, y dentro de las llaves se ejecutaría el código las veces que lo hayamos programado, que hayamos programado el ciclo. Y de esta manera pues nos ahorramos tener que ejecutar el código varias veces, pedir una, una entrada de datos varias veces, sino simplemente con el ciclo definimos cuántas veces queramos que lo ejecute y este lo hará, lo que nos ayuda a reducir mucha cantidad de código y a su vez hacerlos muy versátiles para diferentes condiciones. Si queremos que sea para 10 personas, para 100 personas, para 1000 personas, solamente debemos modificar una variable o pedir la cantidad de veces que queremos que se ejecute el ciclo. Bueno, por ahora vamos a mencionar a los tres ciclos que se utilizan y su significado. El primero de todos ellos es el while, que significa mientras. Sería while, condición y entre llaves el código a ejecutar, como es de costumbre. De él sigue también el do while. Y la condición iría aquí al final y lo que se ejecuta varias veces iría acá arriba en el medio. Es un poco peculiar, poco se utiliza, pero es muy útil también. En este caso sí lleva un punto y coma. Y por último tenemos al ciclo for, que al igual que el while se entiende bastante bien. Dentro de ellos pues se ejecuta el código cuantas veces necesitemos. Esa es la estructura básica de estos ciclos. Y uno de los principales causantes de problemas es poder definir con exactitud cuántas veces queremos que corra, cuántas veces va a correr o en qué manera lo haga. Realmente causa bastantes inconvenientes a la hora de programar en la semántica del código que estemos ejecutando. No comprender bien el ciclo hace que podamos estar ejecutando más o menos veces la cantidad de veces que necesitamos que corra el código. Entonces, antes de ejecutar varios ejemplos y ver funcionando estos ciclos, lo primero que recomendamos es que aprendan a hacerlos correr un número determinado de veces. Bien, entonces lo que intentaremos hacer en esta clase. Entonces comencemos por el más común, el while. Abrimos llaves. Esta es la estructura estándar. Vamos a utilizar una variable para evaluar la condición. En este caso vamos a hacer que las tres estructuras que mencionamos
corran 10 veces, que corran, me cuenten del 1 a 10, al 10, ¿ok? Entonces vamos a utilizar una variable entera, quantity, que en inglés es la cantidad. Tratemos de utilizar variables en inglés. Comúnmente la inicializamos en 0. Entonces decimos que esto significa mientras. Vamos a desarrollar la condición. Mientras la variable quantity, cantidad, sea menor o igual que 10, porque quiero que me muestre el número 10. Bien. Entonces se lee de esta manera. Mientras esta variable sea igual o menor que 10, él va a ejecutar el código. Al ejecutar el código, vuelve a preguntar, ¿esta variable es menor o igual que 10? Si cumple con la condición, lo seguirá haciendo hasta que esta variable ya no sea menor o igual que 10, o sea, un 11. Del 11 en adelante ya no volverá a entrar a ejecutar el código y seguirá con el resto del código que haya después de él. Bien. Entonces, si lo hacemos correr de esta manera, vamos con, como es de costumbre, una salida de pantalla sencilla. Vamos a mostrar el mismo valor. Vamos a mostrar la misma variable hasta que se convierta en 10, que es lo que decíamos, y ya deje de entrar al ciclo. Ahora, si nosotros no le hacemos ningún cambio a la variable, se va a volver un ciclo infinito. Bueno, teóricamente infinito, ya que el computador y pues las circunstancias de nuestra vida no vamos a poder ver a que se haga infinito la ejecución del código, sino que en algún momento pues tiene que parar. Pero teóricamente este ciclo se seguiría ejecutando hasta que ocurra algún fallo con la computadora, porque lógicamente sería infinito. ¿Sí? Nunca se cumpliría la condición y por lo tanto él seguiría ejecutando el código infinidad de veces. Bien, entonces necesitamos que esta variable cambie. En este momento vale 0. Por lo tanto, siempre va a ser menor que 10 y va a correr infinitamente. Este también es un error común cuando se están aprendiendo los ciclos. Y si tienes una computadora de poca capacidad, ten cuidado porque lo más seguro es que se congele la computadora. Bien, entonces queremos que cambie. Aquí vamos a tocar un pequeño tema que no hemos desarrollado. Vamos a desarrollar más adelante con más amplitud, que son los contadores o acumuladores. En este caso vamos a utilizar un contador para hacer cambiar la variable. Si definimos los símbolos más, plus, le estamos diciendo que esta variable, la próxima vez que se utilice, se le va a sumar un valor. Se va a contar de 1 en 1. Entonces, si está en 0, aquí ya le estamos diciendo que ahora le va a sumar 1. Y así sucesivamente cada vez que se corra el ciclo. Entonces, la primera vez está en 0 y contamos 1. De esta manera hasta que supera el 10. Bien. De esta manera no se nos volverá infinito el ciclo. Ahora tratemos de ejecutar el código a ver qué muestra. Y para que no salga desordenado, utilicemos un inline. Sí, para que se vea comprendible nuestra salida. Bien, compilemos y ejecutemos. Y aquí tenemos la salida. Si veo aquí el 10, posiblemente ustedes piensen que hayamos tenido éxito, pero no. Si realmente contamos todos los números que nos está mostrando, está corriendo 11 veces este ciclo. Queremos que corra 10 y sí queremos que muestre el 10, pero si contamos acá, está contando el del 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
un total de 11 números. Bien, entonces los ciclos, que es lo que necesitamos que se comprenda bien, comúnmente cuentan desde el 0, de la variable inicial que le colocamos. En lo más común de la programación va a ser desde 0. Cuando no se muestra nada al usuario final, comúnmente contamos desde 0. ¿Sí? Una ID 0, una cuenta 0, se utiliza muy seguido en la programación. Por lo tanto, es bastante esperado que nosotros estemos corriendo un código y su primer valor sea 0. Que no estemos contando desde el 1. Pero para funciones que se muestren al usuario, lo tratamos de hacerle correr en 1 o buscar la manera de que se muestre solamente los números que queremos al usuario. Esto realmente crea una controversia porque en los estándares de buena calidad que hemos estado dando para cualquiera de los códigos que hemos estado enseñando, siempre damos las mejores prácticas. En este caso, es bastante debatible cuál sería la opción ideal para un estándar en el uso de los ciclos. ¿Sí? Entonces, ya sería algo del cómo necesitemos utilizar nuestro ciclo. Por lo tanto, es una herramienta que debemos comprender muy bien y tener mucho cuidado al definirlo. Bien, entonces hay muchas maneras. Podría iniciar la variable en 1, no iniciarla en 0. Si inicio la variable en 1, ya me cuenta desde el 1 hasta el 10 y hay solamente 10 valores, ya no estoy contando el 0. Sería una forma. Pero es muy común reutilizar la variable en otros ciclos y volverla a inicializar en 0 en otro momento, volverla a purgar la variable. Entonces volvería a estar en 0 y si no nos recordamos que debemos inicializarla en 1, comúnmente pues estaríamos olvidando y creando un fallo en el programa. Entonces algunas partes de los programadores no les gusta esta opción. Otra muy sencilla sería manipular la condición y decir que, disculpen, sería manipular el contador y utilizarlo de primero para que no muestre el 0. ¿Sí? Inicia en 0, pero al hacer que cuente primeramente o hacer que se ejecute primeramente el contador, ya va a comenzar aquí a contar desde 1. Esto también nos implica, veámoslo corriendo, de que en este momento llegó hasta 11. Realmente me inició desde 1, así la variable ya ha sido inicializada en 0, pero me hizo un número de más. Entonces, si yo hago esta opción, también tengo que modificar la condición. Entonces ya no sería menor o igual que 10, sino menor a 10. Disculpen, no compilé el código nuevamente. Ahora sí. Habiendo modificado tanto el contador y la condición, bueno, el orden del contador y la condición, obtenemos igualmente el resultado que queríamos. Entonces depende de cómo lo utilicemos, de qué variables la utilicemos y de cómo está definida la condición. Recuerden que ambos casos son deseables. Muchas veces necesitamos contar desde 0 o lo utilizamos de contar desde 0 y otras veces necesitamos un valor desde un número definido hasta cierto número. No tiene que ser desde el 1, puede ser del 50 al 100, del 20 al 40, de cualquiera. ¿Sí? Depende de lo que necesitemos. Todo eso entra dentro de las posibilidades. Bien, entonces ya hicimos correr nuestro primer ciclo hasta el 10. Lo pudimos manipular de que exactamente ejecutara 10 números y además de que contara del 1 al 10. Bien, entonces ya sabemos hacer correr este ciclo. De una forma definida.
es decir, una cantidad definida de veces, que es muy deseable en operaciones matemáticas y entre otras cosas. Este también se presta para hacer un ciclo que se ejecuta tantas veces lo necesite el usuario. Bien, o sea, se ejecute hasta que el usuario diga ya no quiero ejecutarlo. Pero por ahora estamos haciendo los correr para practicar, definir la forma en que ellos corren. Bien, entonces ya tenemos el while. Ahora vamos a seguir con el do while. Volvemos por acá. Y creamos la estructura. La condición va al final. Y en este caso, si se termina con un punto y coma después de la condición. Este es un poco peculiar, un poco gracioso. Realmente va siempre, de todas las veces, independientemente de la condición, a ejecutar el código al menos una vez. Una vez se va a ejecutar el código y luego pregunta. Entonces ejecuta y luego pregunta. Eso es como el chiste de dispara y luego pregunta. Bueno, esto es lo que hace este ciclo. Pero aún con su particularidad, pues tiene su uso específico y es muy útil para los menús. Entonces vamos a hacerlo correr. Ya tenemos definida la variable para la condición y es la misma que vamos a utilizar para mostrar en pantalla el conteo, ¿ok? Habíamos dicho que un final de línea para que se viera ordenado como lo hicimos anteriormente. Y no olvidarnos del contador o la condición o la variable que cambia para que la condición alguna vez sea falsa y no ejecute el código y salga del ciclo. En este caso ya le había presentado al contador. Tenemos el más para que sume 1. Entonces lo coloqué de primero. Para que me comience a contar desde 1. Entonces, ya que la pregunta está luego, lo voy a definir no mayor o igual que 10, sino menor o igual que 10, sino menor a 10. Directamente para que me corra las 10 veces que necesito del 1 al 10. Probemos si es cierto, compilemos y ejecutemos. Y ahí las tenemos, del 1 al 10. Aquí entró la variable en 0, pero dispara y luego pregunta, lo ejecutó de una vez, sumó 1 y mostró 1. Preguntó, ¿1 es menor que 10? Sí, 1 es menor que 10, así que volvámoslo a hacer. Sumo 2, muestro 2 y así sucesivamente hasta que llegó al 10. Ya no era menor que 10 y no volvió a ejecutar el código. Bien, este es el funcionamiento del do while y su estructura. Ahora por último tenemos al for. El do while significa en español hacer mientras, do, hacer, while, mientras como el pasado. El for significa para. Este es de los favoritos de los programadores. Él realmente nos recuerda todas las estructuras que se necesitan en el ciclo directamente en su condición entre sus paréntesis y por lo tanto se dice que está bien estructurado y es uno de los favoritos en su uso. Entonces definimos primero la variable que vamos a utilizar para evaluar, que ya definimos que era cantidad, la tenemos declarada arriba, y separamos por un punto y coma dentro de la condición, dentro de los paréntesis. Seguido está la condición, entonces le decimos menor a 10.
volvemos a separar con punto y coma. Y en la última parte está apartada para el contador. Puede ser un contador sumando o un decremento restando. Depende de cómo necesitemos el ciclo. En clases más avanzadas haremos ejemplos con descontando. Bien, por ahorita utilicemos el incremento normal. Entonces el incremento, recordemos que es plus plus más y que me está sumando aquí 1. Entonces él nos da la oportunidad para definir la variable que vamos a utilizar. Incluso si no la tuviéramos declarada acá, la podemos declarar aquí directamente declarando el tipo de variable y el nombre de la variable. Luego viene la condición y el contador del mismo. Dentro de este contador pueden haber otros contadores. Si yo divido con coma, puedo tener un segundo contador para utilizarlo en alguna parte del ciclo. Nos permite hacer esta estructura también. Es muy poco vista, pero es bueno saber que se puede declarar otro contador allí mismo. Comúnmente no se utiliza porque tiende a confundir un poco la legibilidad y lo podemos hacer dentro del propio ciclo. Bien, entonces aquí solamente estrictamente lo que se necesita para el ciclo. Bien, y hacemos de nuevo la misma estructura de mostrar. El inline para nuestro salto de línea y se vea organizado. Y como ven, aquí dentro del ciclo es mucho más corto, ya no tenemos el acumulador que va acá. Pero su condicional sí es más estructurada. Ahora compilemos y ejecutemos el código. Ya tengo un error allí. Ya que no inicialicé la variable en 0. Aquí la inicializamos en 0. Ya debe poner. Si inicializa en 0, volvemos a la primera situación del primer código que ejecutamos. Inicializamos en 0 y contamos luego. Entonces, en este caso, la podemos inicializar en 1. No compilé, disculpen. Compilamos primero y luego ejecutamos. Y cambiamos la condición. La condición menor o igual que 10. Compilamos, ejecutamos y ahí lo tenemos. Entonces, de esta manera aquí la iniciamos. La podemos iniciar también por aparte, como habíamos mostrado anteriormente. La condición y el contador. Ya tiene todo estructurado aquí este ciclo. Y solamente hicimos aquí la muestra de pantalla para que nos contara. Bien, de esta manera corren los ciclos. Algunas otras cuestiones técnicas, por ejemplo, al igual que el if, funciona de manera booleana. Si esto me devuelve true, él va a ejecutar el código. Cuando devuelva false, él va a dejar de ejecutar el código. Bien, el funcionamiento real del ciclo. Ahora, intentemos ejecutar un ejercicio. O mejor dicho, mejorar un ejercicio que habíamos hecho anteriormente. En este caso vamos a utilizar el do while para que vean que aunque es menos utilizado, pues tiene sus casos para brillar. En este caso voy a definir una variable que se llame respuesta. Primero definimos el tipo, en este caso la vamos a utilizar tipo char, ya que queremos que nos devuelva sí o no. ¿Sí? Comúnmente en estos lenguajes viejos era la y,
para yes, la n para no. Bien. Y vamos, para no extender el video, a traernos uno de los códigos que ya habíamos utilizado. Espérenme mientras busco. Ok, ya lo encontré. Era el de los operadores ternarios, en el cual pedíamos 4 notas para evaluar a un estudiante, para convertirlo a una clasificación de notas, un puntaje, una calificación, y además evaluar si tenía derecho a réplica o no por su porcentaje de asistencias. Queremos que este código con el do while se ejecute cuantas veces yo quiera para la cantidad de alumnos X que yo pueda tener. Puedo tener 5 alumnos, 20 alumnos. El ideal es pasar o evaluar a todos los alumnos con el programa. Entonces voy a utilizar sus variables, aparte de la que ya definí aquí como char. Repasando, tengo una constante para el límite de puntaje para la aprobación, la prueba a partir de 12. El límite de asistencia a partir del 25%, este fue un porcentaje. Dentro del flotante tenemos la nota 1, score 2, free for, todas las 4 notas, los 4 puntajes. Average, el promedio. Asistencia. Total class, que es el total de clases que se impartieron. Y el porcentaje de cumplimiento de las clases del alumno. Bien, ya tenemos las variables que copiamos de acá. Utilicemos también toda la estructura, esta estructura que nos pide acá, que le pide al usuario una información y luego la va asignando. Esta necesitamos que se ejecute todas las veces que queramos. Entonces este es el código a ejecutar indefinidas veces, es el código que va dentro del ciclo. Aquí nos calcula el promedio, luego el porcentaje de clase, nos muestra el porcentaje de clase y además evalúa con el operador ternario si aprobó, si no aprobó, y si en caso de haber reprobado, si puede aplicar una recuperación o no es necesario. Bien, entonces necesito todo este código. Y va a ir dentro del ciclo, dentro del while, del do while. Aquí, como ven, todo el código está dentro del ciclo. Para que se facilite la lectura de un programa, comúnmente si yo hago aquí el ciclo, todo lo que está dentro del ciclo va a ir con una separación. De esta manera digo que esto está dependiendo de algo de aquí al principio. Si hago otro ciclo dentro de este ciclo que se puede, voy a darle también otro espaciado para saber que existe allí otra estructura que depende de otra estructura, o sea, un ciclo que depende de otro ciclo. Esto es para que se pueda leer mejor el código para otro programador o para ustedes mismos. Queda mucho más legible. Entonces, este no tiene el espacio, sé que todo lo que está aquí adentro está dentro de esta estructura que es el ciclo while. Bien. Entonces, es el mismo código que tienen en GitHub, si lo necesitan descargar, si lo tienen a la mano. Y lo iniciamos dentro del while. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer diferente? Cuando ya mostremos la información, vamos a asegurarnos que todas tengan un inline. Esto es simplemente para que no le dificulte al usuario leerlo.
Ya que vamos a hacer otra pregunta, una pregunta que es vital para el ciclo. Entonces vamos a preguntar con un mensaje de pantalla. ¿Desea evaluar otro estudiante? Y para sí, N para no. Y lo vamos a asignar a la variable de respuesta que habíamos definido como tipo char anteriormente. Recordemos que esto siempre evalúan numérico o char o booleano. El do while termina en punto y coma. Y aquí es donde hacemos la pregunta del millón, hacemos la condición. Entonces le decimos que mientras la respuesta sea diferente, puedo utilizar este para que veamos su funcionamiento. Esto lo habíamos mencionado antes en las estructuras condicionales del if, los operadores de comparación. Se le digo que mientras sea diferente a comillas simples la n, que es para no, o sea, mientras esté ingresando la y, él va a ejecutar el código. Si es igual a n, pues entonces va a ser falso, que me está diciendo que no, que detenga el código, y no se va a ejecutar más. Bien, entonces repasemos. Tenemos las variables, tenemos todo el código anterior y solamente estamos anexando esta pregunta para que sea comprensible el ciclo. Y pongamos la prueba. Veamos si no me reporta ningún error. Compilamos. Sí, ya me reportó un error. Ya revisamos. Y ya que les estaba mostrando el funcionamiento de los ciclos, no había necesitado la función de captura de información. La declaramos en namespace. En el GitHub todos estos códigos van a estar por separado. Bien, por eso es que no estaba utilizando anteriormente este, pero ya que vamos a utilizar los mensajes y las capturas, ya los necesitamos. Bien, por aquí, por eso me da este error. Incluso tengo desplegado aquí la casilla de errores. Me dice que sí, no fue declarado. Bien, ya lo declaré. Volvamos a compilar. Parece no haber ningún error y vamos a ejecutar. Entonces, por primera instancia, si lo estoy ejecutando es porque voy a evaluar a un estudiante, de sí o sí. Entonces, la primera vez me está corriendo el ciclo. Entonces, hizo el do, hacer. Lo va a ejecutar al menos una vez. Entonces, evaluemos 16, 16, 16. Clase vista por el estudiante. Digámosle que vio 8 clases de 30 clases. Y dice que aprobó con 16, no califica para recuperación porque, bueno, aprobó. Bien. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Desea evaluar otro estudiante? Y para sí, N para no. Si le decimos que sí, me vuelve a pedir la nota. Seguimos con otro estudiante. Entonces, otro estudiante que sacó, por ejemplo, 11, sacó 9, sacó 8, sacó 6. Asistió 9 veces de 24 clases, por ejemplo. Bueno, si es la misma clase, son las mismas 30, ¿no? Seamos consistentes.
Me dice que reprobó con 8.5. Ya le tengo ahí la calificación. Y además me dice que sí puede aplicar a recuperación. Y me vuelve a hacer la pregunta del ciclo. Esta pregunta la va a hacer infinidad de veces hasta que yo no le diga que no. Cuando le diga que no, el programa simplemente termina. Bien. Entonces, de manera rápida, utilizando un ciclo, creé el mismo programa sin necesidad de estarse ejecutando cada una de las veces para que me evalúe infinidad de estudiantes que yo quiera. Si tengo 30 estudiantes, lo puedo ejecutar las 30 veces tranquilamente. Si solamente voy a evaluar 15, pues bueno, hasta que yo no le diga que no. Y lo utilizamos con el do while, que poco se utiliza, pero la condición era perfecta. Si yo abría el programa para evaluar los estudiantes, es porque al menos voy a evaluar uno. Entonces el de primera ejecuta el código y me pide la primera nota. Bien, de ahí en adelante ya es opcional. ¿Quiero evaluar otro? Sí. ¿Quiero evaluar otro? Sí, hasta que yo diga que no. Entonces aquí tenemos la primera clase de ciclos. Los hicimos correr a todos para definir o poder saber que los podemos manipular para que ejecuten la cantidad de veces que necesitamos, y hicimos un ejemplo práctico con el do while que correrá indefinidas veces hasta que el usuario lo decida. Recuerden que el código va a estar esperándolos en GitHub. Allí lo pueden descargar. Si no tienen el de operador externario, que fue una clase anterior, y lo reutilizamos en este, lo pueden descargar de allí también. Muchas gracias.